La enfermera me entregó el consentimiento para una transfusión justo cuando recibí el mensaje de que mis 2 hijos estaban solos frente a la escuela. Mi hijo mayor llevaba semanas hospitalizado por una enfermedad de la sangre que avanzaba más rápido de lo esperado. Aquella tarde debía someterse a un procedimiento que no podía aplazarse, pero mis padres, que habían prometido recoger a los niños, apagaron sus teléfonos y dejaron de responder. Llamé a mi exesposo pues sabía que trabajaba cerca y que tenía obligación de ocuparse de ellos, pero se negó. Según él, yo había elegido vivir de escribir y debía aprender a resolver las consecuencias de no tener un empleo serio. No podía abandonar el hospital ni dejar a mis hijos en la calle. Pedí ayuda a una madre de la escuela y corrí entre la habitación, la recepción y el teléfono mientras intentaba no mostrarle a mi hijo cuánto miedo tenía. Cuando por fin los pequeños llegaron con una vecina, descubrí que mis padres sí habían estado disponibles. Una fotografía publicada por mi hermana los mostraba brindando en una comida familiar a 20 minutos de allí. ¿Por qué habían mentido precisamente ese día? ¿Qué podía importarles más que su nieto enfermo? La respuesta parecía crueldad, hasta que revisé el mensaje que mi padre me había enviado por error. Adjuntaba un borrador de sesión sobre una novela que yo no había publicado y una lista de compradores interesados. En la última página aparecía mi firma digital, junto a una fecha del día siguiente. No abrí el archivo completo en el pasillo del hospital. Guardé una copia, cambié las contraseñas de mi correo y envié el borrador a una abogada. Después volví junto a mi hijo. Mientras esperaba, intenté reconstruir cómo habían obtenido aquella novela. Durante 2 años había escrito de madrugada y solo 3 personas sabían que existía. Mi hermana había leído algunos capítulos, mi exesposo había visto el archivo en nuestra antigua computadora y mis padres conocían el título. La obra no estaba terminada, pero una editorial había mostrado interés en una versión anterior. Yo rechacé la oferta porque quería corregirla antes de negociar. Desde entonces guardaba cada borrador en una nube protegida y en un disco externo. Cuando terminó el procedimiento, mi hijo estaba agotado pero estable. La vecina llevó a los pequeños a su casa. Yo no quería deberle más favores a nadie, aunque comprendí que mi orgullo no podía proteger a mis hijos. La abogada respondió. Confirmó que el documento pretendía transferir derechos de publicación, adaptación y traducción a una empresa creada semanas antes. La firma se parecía a la que yo usaba, pero el certificado asociado pertenecía a otra cuenta. También señaló que la lista de compradores incluía reuniones, cantidades ofrecidas y urgencia por cerrar el acuerdo antes de que yo cambiara de opinión. Yo nunca había dado mi opinión. Al día siguiente pedí una sala tranquila y llamé a mis padres. Mi madre explicó que habían confundido la fecha de recogida. Mi padre sostuvo que mi hermana les había pedido acompañarla a una reunión importante. Ninguno mencionó la comida familiar ni el mensaje enviado por error. Les pregunté por la novela. Mi madre guardó silencio. Mi padre afirmó que solo intentaba ayudarme porque yo estaba ocupada con el hospital. Le pedí que cancelara cualquier reunión. Respondió que no debía desconfiar de quienes querían asegurar el futuro de mis hijos. Entonces entendí por qué habían elegido aquella tarde. Sabían que yo no podría abandonar el hospital y esperaban presentar mi ausencia como consentimiento. Terminé la llamada y revisé los accesos a mi nube. Había una descarga del manuscrito realizada 6 días antes desde un dispositivo desconocido. La ubicación coincidía con el edificio donde trabajaba mi exesposo. Lo llamé sin mencionar el borrador. Negó conocer la contraseña, pero cuando mencioné la fecha de la descarga dejó de hablar. Admitió que mi padre le había pedido recuperar un archivo. Aseguró que pensaba que eran documentos escolares y que recibió una clave temporal. A cambio, mis padres prometieron cubrir varios meses de manutención que él debía. Aquella explicación no lo hacía inocente. Había entregado acceso a mis archivos sin preguntarme y después se negó a cuidar a nuestros hijos para impedir que yo descubriera lo ocurrido. Le pedí que enviara por escrito todo lo que había hecho. Se negó hasta que le recordé que el acceso estaba registrado y que la abogada ya tenía el borrador. Entonces mandó capturas de los mensajes con mi padre. La conversación era mucho más larga de lo que había admitido. Mi padre le indicó qué carpeta abrir, qué documento descargar y qué correo usar.
También le pidió buscar una copia de mi identificación y una muestra de mi firma. La identificación estaba en una carpeta familiar que mi madre conservaba desde unos trámites médicos. La firma podía provenir de formularios escolares presentados meses antes. Todo tenía una fuente lógica. Nada había sido improvisado. Aún así, una parte no encajaba. Mis padres nunca habían mostrado interés por mis textos. Mi madre evitaba leerlos y mi padre repetía que escribir no era un trabajo. ¿Cómo habían encontrado compradores para una novela que ni siquiera conocían? La respuesta apareció en los mensajes de mi exesposo. Mi hermana había contactado primero con él y le aseguró que una agencia extranjera buscaba obras inéditas. Ella había recibido el manuscrito de una persona que decía representar a un antiguo lector. No existía ningún antiguo lector con acceso a la versión completa. Pedí a mi hermana que fuera al hospital. Llegó una hora después con una carpeta. No negó haber enviado el manuscrito. Explicó que alguien la contactó a través de su trabajo y le aseguró que yo rechazaba oportunidades por inseguridad. Le mostré la sesión, la firma copiada y la lista de compradores. Su expresión cambió al reconocer el nombre de la empresa. Admitió que había preparado una presentación, pero aseguró no haber visto la cláusula que transfería todos los derechos. También confesó que mis padres le prometieron una comisión y una parte de las ganancias futuras. Ella aceptó porque llevaba meses endeudada y creyó que mi éxito podía resolver los problemas de todos. No la absolví, pero comprendí que tampoco controlaba el plan. Le pedí el primer mensaje que recibió. La cuenta pertenecía a una agente literaria independiente y contenía contratos, cifras de ventas y referencias verificables. Todo parecía profesional, salvo por un detalle. La agente afirmaba haber leído mi novela completa antes de que mi hermana tuviera acceso al archivo. Eso significaba que alguien la había obtenido mucho antes de la descarga registrada desde la oficina de mi exesposo. Volví a revisar mis respaldos. Encontré un acceso anterior realizado 3 meses atrás desde la red de una clínica, donde mi hijo había sido evaluado por primera vez. Solo una persona de mi familia estuvo conmigo aquel día y sostuvo mi bolso mientras yo firmaba los formularios. Mi madre. Cuando se lo mostré a mi hermana, recordó que la agente había utilizado una referencia dada por ella. Buscó entre sus correos y encontró la cadena original que mi madre había reenviado sin borrar. Allí aparecía una propuesta distinta. La novela no sería publicada con mi nombre. Pretendían presentarla como obra inédita de otra autora, borrar mi identidad y usar el adelanto para cubrir una deuda familiar que nadie me había contado. La cantidad de esa deuda superaba todo lo que mis padres habían ganado en varios años. La cifra de la deuda me obligó a mirar a mi hermana de otra manera. Yo creía que mis padres usarían mi trabajo para salvarse, pero la deuda figuraba a nombre de una empresa ajena a todos. Le pedí que no avisara a nadie y envié la cadena a la abogada. Después solicité a mi exesposo los mensajes anteriores a la descarga. Una captura mostraba la cuenta usada años atrás para recibir pagos de un negocio que aseguró haber cerrado durante nuestro divorcio. La deuda pertenecía a una sociedad vinculada a mi exesposo. Aquello parecía convertirlo en responsable, pero los plazos no encajaban. La empresa había cerrado antes de que mi hijo enfermara y la deuda superaba sus ingresos. Mientras mi hijo dormía, ordené las pruebas. 3 meses antes, alguien abrió mi nube desde la clínica. Luego un agente contactó a mi hermana y mi padre consiguió el manuscrito mientras yo permanecía en el hospital. El acceso desde la clínica no descargó la novela completa. Solo abrió una sinopsis, 2 capítulos y notas de trabajo. La versión completa salió después desde la oficina de mi exesposo. Mi madre había encontrado la idea, pero otra persona consiguió el manuscrito. La computadora antigua del matrimonio seguía asociada a mi cuenta. Yo creía haberla borrado, pero nunca revoqué el acceso porque guardaba allí materiales escolares. Mi exesposo admitió que conservaba el equipo. Meses atrás, mi hermana le pidió encenderlo para recuperar fotografías. Pasó horas sola revisando carpetas y aseguró no haber encontrado nada. Volví a llamarla desde el hospital. Mantuvo esa versión hasta que le mostré el registro de apertura del archivo principal.
Entonces admitió que había leído la novela completa y copiado una versión en una memoria externa. No se la entregó a mis padres. La envió directamente a la agente. Hasta entonces presentó su participación como un error. En realidad, inició el contacto y mostró mi trabajo sin permiso. Mis padres entraron después, cuando la agente explicó que podía venderse rápido. Mi hermana insistió en que buscaba una oportunidad para mí. Siguió adelante por la comisión, pero negó saber que la novela terminaría bajo otro nombre. La propuesta original incluía mi nombre y una cifra modesta. La versión enviada a mis padres eliminaba mi autoría, elevaba el adelanto y vinculaba el pago a la empresa endeudada de mi exesposo. La modificación salió de una cuenta asociada a mi hermana, aunque negó haberla creado. Aceptó preservar su computadora y los mensajes para demostrar que alguien la utilizaba. Mi abogada encontró otra anomalía. La empresa endeudada ya no estaba administrada por mi exesposo. Había sido transferida a una sociedad de cobro controlada por una persona que trabajó con mi padre. El contrato contenía una firma de mi exesposo fechada en un día en que estaba hospitalizado. El correo usado para enviarla también era falso. Alguien había utilizado su identidad del mismo modo que habían usado la mía. La agente entregó su correspondencia. Recibió la novela de mi hermana, una carta de mi madre y documentos de mi padre. Sin embargo, ninguno propuso cambiar la autora ni el destino del adelanto. La instrucción llegó desde una cuenta que imitaba la dirección profesional de mi exesposo. Incluía datos privados, una copia de su identificación y una autorización firmada. El archivo tenía la misma marca digital que aparecía en mi sesión falsa. Las dos firmas habían sido fabricadas con el mismo programa y desde el mismo equipo. Los metadatos señalaron la gestoría que preparaba impuestos para mis padres, mi hermana y mi exesposo. Yo no era clienta, pero mi madre había enviado allí copias de mis documentos. La encargada era una antigua amiga de mi madre. Conocía la deuda de mi exesposo y sabía que mis padres temían perder la casa porque habían garantizado parte de aquella obligación. Mi exesposo pidió un préstamo durante nuestro matrimonio y mi padre firmó como respaldo. Recargos ocultos multiplicaron la cantidad, y mis padres buscaron dinero antes de perder la vivienda. Eso explicaba su desesperación, aunque no justificaba el robo. Mi exesposo conservaba un comprobante de pago emitido por la misma gestoría. La abogada lo comparó con los movimientos bancarios. El dinero salió de su cuenta, pero nunca llegó al prestamista. Fue transferido a una cuenta administrada por la gestora y luego dividido en varias operaciones. La antigua amiga de mi madre había mantenido viva una deuda ya pagada. Envió avisos falsos, cobró cantidades adicionales y asustó a mis padres. Al conocer mi novela, vio una oportunidad para obtener un pago grande y borrar sus movimientos. Mi madre revisó mi teléfono porque la gestora le pidió localizar un proyecto con valor. Mi hermana contactó a la agente siguiendo instrucciones y mi padre recurrió a mi exesposo porque todos creían real la deuda. Ellos eligieron traicionarme, pero alguien había fabricado el miedo que los empujó. Aquella diferencia resultaba esencial para entenderlo. Mis padres habían actuado por miedo y ambición, mientras la gestora había creado la amenaza, alterado las pruebas y convertido nuestra confianza en una fuente constante de dinero por años enteros. La abogada pidió que la gestoría preservara sus archivos. Necesitábamos demostrar quién creó las firmas, movió el pago original y envió las instrucciones falsas. Mi hermana reenviaría un mensaje como si yo estuviera dispuesta a firmar al día siguiente. La agente mantendría la reunión y pediría que la responsable presentara los documentos originales. Horas después recibimos una respuesta. La gestora afirmó que no asistiría personalmente. Enviaría a mi padre con una carpeta y exigiría que el adelanto fuera transferido antes de revelar la identidad de la supuesta autora. Después añadió una amenaza mucho más grave. Si el trato fracasaba, presentaría la sesión falsa y afirmaría que yo intentaba vender una obra que ya no me pertenecía. La traición no había empezado con mis padres. Había empezado con la mujer a la que ellos confiaron cada documento capaz de destruirnos. La amenaza de la gestora me obligó a actuar antes de que presentara la sesión falsa. Mi abogada mantuvo la reunión y exigió los documentos del supuesto acuerdo. Yo preparé las versiones auténticas de la novela,
los historiales y los movimientos de la deuda. Mi hermana aceptó asistir porque la cuenta falsa podía hacerla responsable. Mi exesposo entregó su computadora y una declaración sobre el préstamo. Mis padres seguían justificándose con el miedo a perder la casa, pero ya comprendían que la deuda podía no existir. A mi madre le recordé que el miedo no explicaba por qué revisó mi teléfono, permitió que copiaran mi firma y dejó solos a mis hijos mientras su hermano estaba hospitalizado. Cada decisión debía quedar documentada. La reunión se fijó en la oficina de la agente. Mi padre llegó con la carpeta preparada por la gestora. Yo permanecí en una sala contigua con mi abogada y una representante editorial que conocía el manuscrito original. La carpeta contenía la cesión falsa, una autorización atribuida a mi exesposo y una carta donde yo aceptaba publicar bajo otro nombre. Incluía avisos de deuda y recargos duplicados. Mi padre admitió que nunca había visto algunos documentos. La agente llamó a la gestora. Ella se conectó sin mostrar el rostro y sostuvo que actuaba como intermediaria autorizada. Explicó que mi familia aceptó el acuerdo porque yo no tenía estabilidad para negociar mientras cuidaba a mi hijo. Mi abogada entró y comunicó que yo rechazaba cualquier cesión. Presentó las marcas digitales, los registros bancarios y las fechas reales de creación de la novela. La gestora cortó la llamada. Entonces mi padre recibió un mensaje. La gestora le exigía abandonar la oficina con la carpeta y advertía que ejecutaría la garantía sobre la casa ese mismo día. Mi padre quiso marcharse, pero le pedí esperar mientras la abogada contactaba al acreedor. La respuesta llegó una hora después. El préstamo había sido pagado años atrás y la garantía debía haberse cancelado. Los avisos recientes no provenían de aquella entidad. Mis padres habían pagado durante meses una deuda inexistente. Mi madre revisó sus transferencias y encontró pagos suficientes para cubrir varias veces el supuesto saldo. Cada ingreso aparecía como gestión, recargo o reserva preventiva. Ningún concepto coincidía con documentos del acreedor. La abogada pidió autorización para auditar sus cuentas y conservar los archivos de la gestoría. Debíamos demostrar la secuencia entre los avisos falsos, los pagos desviados y la venta de mi novela. Mi hermana localizó un mensaje borrado. La gestora le ofrecía una comisión adicional si conseguía que yo no asistiera a la reunión. La fecha coincidía con la decisión de mis padres de abandonar a mis hijos. Mi exesposo aportó otra prueba. Días antes, la gestora le pidió rechazar cualquier solicitud mía de ayuda y afirmar que mi trabajo no tenía valor. Su negativa a recoger a los niños formaba parte de la presión para mantenerme atrapada en el hospital. Él aceptó porque esperaba reducir la deuda y sus pagos atrasados. Su mensaje demostraba que la gestora conocía el horario del procedimiento, la escuela de mis hijos y la falta de alternativas que yo tendría. Había convertido la enfermedad de mi hijo en una herramienta de negociación. Pedí copias de los mensajes, cambié los accesos de la nube y envié a la editorial pruebas de autoría anteriores al contacto con mi hermana. Una compañera conservaba capítulos antiguos y la plataforma registraba revisiones verificables. La editorial aceptó evaluar la novela solo cuando terminara la disputa y bajo mi nombre. Mi trabajo estaba protegido, pero aún faltaba identificar a quienes dirigían el plan. Esa tarde la gestoría apareció cerrada por vacaciones imprevistas. Mi padre tenía una llave, pero no permití que entrara porque podía arruinar las pruebas. La abogada pidió preservar los archivos y bloquear movimientos sospechosos. La cuenta que recibía los pagos seguía activa, aunque una transferencia grande estaba programada para esa noche. El destino era una sociedad administrada por la madre de mi exesposo. Ella había trabajado con la gestora antes de nuestro matrimonio y figuraba como beneficiaria de la empresa que recibió el préstamo antiguo. Mi exesposo admitió que su madre lo presentó a la gestora y que insistió en utilizar la empresa familiar para solicitar el crédito. Después del divorcio, ambas siguieron reuniéndose aunque fingían haber perdido contacto. La deuda falsa también ocultaba dinero desviado desde el negocio de mi exesposo. Mi madre comprendió que su amiga llevaba años reuniendo documentos ajenos para cubrir movimientos antiguos y trasladar la pérdida. La transferencia fue suspendida. La madre de mi exesposo negó conocer la sociedad, pero los registros de apertura incluían su identificación y una dirección vigente. 2 días después hubo una reunión formal con abogados,
la agente y las personas implicadas. Presenté la cronología desde el préstamo hasta el intento de vender mi novela. Mi familia entregó sus mensajes y reconoció sus decisiones. Mi exesposo admitió que dejó solos a nuestros hijos para presionarme. La gestora sostuvo que siguió instrucciones de sus clientes, mientras la madre de mi exesposo intentó atribuirle todo. Sus versiones se contradijeron cuando apareció el historial de la cuenta receptora. Los pagos desviados se repartían entre ambas desde años atrás. La sesión falsa se creó en el equipo de la gestoría, pero fue enviada desde una conexión doméstica registrada a nombre de la madre de mi exesposo. La verdad ya no dependía de una confesión, sino de registros que ninguna pudo explicar. Creí que habíamos detenido el plan. Entonces la agente recibió una notificación urgente. La novela había sido publicada esa mañana en una plataforma extranjera bajo otro nombre, acompañada por una sesión digital y una fecha anterior a todos mis borradores. La cuenta que autorizó la publicación no pertenecía a la gestora ni a la madre de mi exesposo. Pertenecía a mi hermana. La cuenta de mi hermana no demostraba todavía que ella hubiera autorizado la publicación. Le pedí que entregara el teléfono, la computadora y todas sus claves a la abogada antes de intentar explicarse. Temblaba tanto que apenas podía sostener el bolso, pero aceptó. El registro de acceso mostró que la autorización salió desde su equipo durante la madrugada. Ella aseguró que dormía en casa de mis padres, y el sistema de seguridad del edificio confirmó que no había salido. Sin embargo, alguien se conectó de forma remota usando una herramienta instalada semanas antes por la gestora con la excusa de reparar un programa contable. Mi hermana había permitido aquella instalación sin revisar nada. También había guardado en el navegador su correo, la contraseña de la plataforma extranjera y la copia del manuscrito. No había publicado la novela, pero había dejado abierta cada puerta necesaria. La editorial extranjera recibió una solicitud formal de retirada acompañada por mis borradores, las fechas de creación, los registros de acceso y la sesión falsificada. La agente también confirmó que nunca autorizó aquella versión. La obra quedó bloqueada mientras revisaban su origen y dejaron de distribuirla. No fue una solución inmediata. Durante varios días aparecieron fragmentos en páginas menores y comentarios que atribuían el texto a otra autora. Mi abogada presentó avisos a cada plataforma y yo preparé una cronología pública limitada a los hechos verificables. No acusé a nadie sin respaldo. Mostré cuándo había escrito cada capítulo, dónde estaban almacenadas las versiones antiguas y cómo se había creado la firma falsa. La gestora intentó responsabilizar a mi hermana por todo. La madre de mi exesposo afirmó que solo había recibido pagos por servicios anteriores. Sus versiones se deshicieron cuando los movimientos bancarios demostraron que ambas repartían el dinero de la deuda inexistente y habían financiado la cuenta utilizada para publicar la novela. Mi hermana reconoció su comisión, el acceso a la computadora antigua y los mensajes que ocultó. Mis padres admitieron que usaron mi identificación y que aceptaron mantenerme ocupada en el hospital para cerrar el trato. Mi exesposo entregó la conversación donde la gestora le prometía reducir sus obligaciones si rechazaba recoger a los niños. Nadie podía presentarse como completamente engañado. Cada uno había tenido un momento para detenerse y decidió avanzar porque esperaba recibir algo. La revisión financiera permitió congelar los fondos que aún no habían sido retirados. Parte del dinero pagado por mis padres quedó sujeto a devolución, mientras la gestoría perdió acceso a las cuentas y documentos de la familia. Las autoridades y las entidades implicadas continuaron sus propios procesos sin que yo necesitara inventar una justicia instantánea. La novela volvió a quedar bajo mi control. La editorial original aceptó negociar una publicación futura con mi nombre, pero rechacé firmar mientras mi hijo siguiera hospitalizado. Ya no permitiría que una oportunidad profesional decidiera cómo debía acompañarlo. También cambié la custodia práctica de mis hijos. La vecina y 2 madres de la escuela aceptaron formar una red de apoyo pagada y organizada. Guardé autorizaciones, horarios y contactos alternativos. Mi exesposo solo podría encargarse de ellos mediante acuerdos claros y comprobables. No volvería a confiar en una promesa familiar durante una emergencia. Mis padres intentaron disculparse explicando que temían perder la casa. Les respondí por escrito que podían comprender su miedo sin convertirlo en permiso para utilizar la enfermedad de su nieto.
Suspendí las visitas y bloqueé cualquier acceso a mis hijos mientras se revisaban sus decisiones. Mi hermana pidió ayudarme en el hospital. No acepté. Su arrepentimiento había comenzado cuando descubrió que también podía perder dinero y reputación. Le dejé claro que la distancia no era un castigo, sino una medida de protección. Mi exesposo comenzó a cumplir los pagos atrasados después de que sus cuentas fueran revisadas. También dejó por escrito que había mentido sobre mi trabajo y que rechazó recoger a los niños siguiendo instrucciones. Guardé esa declaración, no para humillarlo, sino para impedir que volviera a cambiar la historia. Durante las semanas siguientes, mi hijo tuvo días mejores y recaídas inesperadas. Yo trabajaba junto a su cama cuando podía, pero dejé de fingir que controlaba cada resultado. Mis hijos pequeños comprendieron que su hermano estaba muy enfermo, aunque procuré que siguieran asistiendo a clases y durmiendo en casa. La editorial retiró finalmente la copia publicada bajo otro nombre. La plataforma reconoció que la autorización provenía de una cuenta comprometida y conservó los registros para la investigación. La supuesta autora declaró que había recibido el manuscrito como parte de un encargo y que nunca conoció su origen real. Aquello cerró la última duda sobre mi autoría, pero no reparó el daño familiar. Mis padres recuperaron parte del dinero desviado y evitaron perder la casa. Esperaban que esa noticia me hiciera suavizar mis límites. No lo hizo. Haber sido víctimas de la gestora no borraba que abandonaron a mis hijos, copiaron mi firma y trataron de vender mi trabajo. Mi madre enviaba mensajes a través de familiares diciendo que necesitaba ver a su nieto. Mi padre insistía en que la familia debía unirse antes de que fuera demasiado tarde. Yo no respondía. La unidad que exigían consistía en que yo olvidara lo ocurrido para aliviar su culpa. Un mes después de la tarde en que me dejaron sola entre el hospital y la escuela, mi hijo sufrió una complicación que los médicos no pudieron revertir. Permanecí junto a él hasta el final, con sus hermanos cerca y la mano apoyada sobre la suya. No llamé a mis padres para que llegaran a tiempo. Ellos conocían su estado y habían recibido la información necesaria mediante la abogada. Habían elegido mantenerse fuera de los límites que establecí y no podían exigir una excepción cuando las consecuencias se volvieron insoportables. La semana siguiente transcurrió entre documentos, ropa doblada que nadie quería guardar y el silencio de mis hijos pequeños. No publiqué la novela ni atendí propuestas. Tampoco respondí a los mensajes de familiares que pedían reconciliación. Ninguno había avisado que vendría. 7 días después del funeral, escuché golpes en la puerta. Miré por la cámara y vi a mis padres en el pasillo, con una carpeta entre las manos y 2 maletas detrás de ellos.